Continuamos en el aire del show de la selección y nos metemos en nuestra sección Futboleando con, donde participan políticos, abogados, jugadores, conductores, periodistas. En este caso es una animadora, exmodelo, actriz, cantante de música infantil. Es la señorita Cecilia Caramelito Carrizo, que está con nosotros acá en el show de la selección. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Rubén Gómez te saluda. Te quiero empezar preguntando cómo es tu pasión como hincha con la camiseta de la selección argentina, qué haces en los mundiales, si alguna vez fuiste a alguno, si los seguís en los partidos más importantes. Contanos un poco eso. Bueno, muchas gracias por la invitación y les cuento un poco sobre mi relación con el fútbol y la selección. La verdad es que cuando era chica era bastante futbolera con mi papá, lo acompañaba a la cancha, más que nada por estar con él en realidad, ahora me doy cuenta, de Boca. Eh, pero con respecto a la selección, sí, me encanta el clima que se vive en el país, lo que nos pasa a todos, con los momentos en donde hay partidos. Eh, los de Argentina los miro, y me encanta verlos, pero la verdad es que no soy de seguir a los mundiales, digamos, el resto de los partidos. Sí, los de Argentina. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Agustín de Julis te saluda. Y yo lo que primero que quiero saber es cómo estás llevando la cuarentena y toda esta etapa de la pandemia. Y también cómo viviste esos momentos donde estaban ustedes varados en Estados Unidos y no podían regresar para poder estar con tus hijos y con tu familia acá en Argentina. Hola Agustín, bueno, la pandemia y la cuarentena, la verdad es que la vivo y la vivimos en casa con mi marido, mis hijos, de la mejor manera que se puede, ¿no? Tratando de estar con el mejor humor posible, tranquilos, sabiendo que lo que pasa le pasa al mundo entero, que es algo muy, muy llamativo para mi gusto en cuanto a lo que tiene que ver con un llamado a la humanidad, eh, de, no sé, vinculado a varios aspectos, ¿no? Siento que si bien es muy preocupante la situación, si se quiere, económica y laboral y lo que tiene que ver con la incertidumbre del futuro cercano y mucho más el lejano, o sea, sí, eso existe y me preocupa, pero digamos, frente a lo inevitable, tratar de estar lo mejor posible. Y bueno, con respecto a nuestro regreso de Estados Unidos, sí, estábamos acompañándolo a Martín, a mi hermano, en su tratamiento, con mi marido. Habíamos ido los dos, los tres en realidad con mi hermano, los cuatro con Noelia, que es la chica que lo cuida. Habíamos regresado en marzo. Habíamos pasado 2 meses allá, diciembre y enero. En febrero volvimos a Buenos Aires y en marzo volvimos a Estados Unidos para que él pueda continuar. Y allá, cuando llegamos, empezó justamente al día siguiente de nuestra llegada a Estados Unidos, se dictó la medida de la cuarentena en nuestro país. Y mis hijos estaban con mi mamá, que si bien la verdad es que mi mamá es un amor, se lleva increíble con ellos, los cuida, la pasan bien con la abuela, mis hijos la aman. Yo, y bueno, mi marido también estábamos preocupados por ellos, en verdad, porque, bueno, mi mamá estaba sola, o sea, en la situación en la que cuidando de mis hijos, pero ella también, al tener 73 años, también debía cuidarse ella. Así que, bueno, hicimos los trámites correspondientes para poder volver en un vuelo de repatriación y esperamos la cantidad de vuelos que se consideraron a la hora de dar prioridad a los pasajeros y tuvimos que esperar 3 o 4 vuelos, no me acuerdo, y finalmente pudimos volver. Y bueno, eso, la verdad es que todo es difícil, pero para todos, ¿no? No para nosotros solos. Así que siempre tengo como la conciencia de que esto es así, que la dificultad y la angustia es general y no de uno.
Hola Cecilia, ¿cómo te va? Augusto Frachina es mi nombre, un placer saludarte. Bueno, quiero consultarte básicamente sobre cómo tomás estos 6 meses de cuarentena obligatoria, qué te parece de las medidas, cómo la ha llevado el gobierno nacional, qué me podés contar de eso. Hola, Augusto. Bueno, la verdad es que justamente lo que les contaba antes, que estaba en Estados Unidos al momento de que comenzó la pandemia y la cuarentena acá, ¿no? En nuestro país. Y desde allá, la verdad es que agradecía y me enorgullecía ver cómo habíamos tomado las medidas raudamente y estrictamente y muy necesarias. Siento que ese tiempo, todo el primero, los primeros meses tan estrictos, sin duda fueron muy favorables para un resultado que obviamente lo desconocemos porque no podemos dar por hecho cosas que no pasaron porque no hemos procedido de una u otra manera. Entonces, solo sabemos lo que pasó en base a lo que hicimos. Eh, pero siento que lo que hicimos, porque lo estamos haciendo todos, habla de, bueno, de tomar conciencia de la gravedad, de, hacernos responsables como seres humanos, que nos cuesta mucho eso en todos los aspectos, ¿no? Ser responsables con respecto a todo, al cambio climático, a todo, ¿no? Nos cuesta. Entonces, en esta situación tan extrema, habernos acomodado todos y alineado todos en los primeros meses para ser responsables me parece muy bueno. Y con respecto a cuánto tiempo se extiende, eh, bueno, un poco lo que les decía también en la respuesta anterior, por supuesto que me preocupa la cuestión laboral, la cuestión económica del país, de todos nosotros, de toda la gente, pero también es muy preocupante la cuestión sanitaria. A ver, entonces realmente yo no sé si la rienda suelta total no genera un desastre. La verdad es que no lo sé. Por eso me cuesta decirte con exactitud si está bien o está mal. O sea, perdón, interrumpí. Eh, me cuesta porque además quiero pensar y sentir que quienes nos gobiernan lo hacen con la mayor responsabilidad ellos también y haciendo lo mejor para todos, ¿no? Entonces, también me resulta injusto juzgar a quienes están a cargo de nosotros eh, con lo que eso implica, ¿no? Porque no debe ser nada fácil. Hablamos en el show de la selección, en nuestra sección Futboleando con Cecilia Caramelito Carrizo, acá está con nosotros. Cecilia, ¿es difícil el público infantil? ¿Es un género que cuesta? ¿Es un lugar a donde es difícil instalarse? Contame tu experiencia y también si podés decirme de los que laburan en ese rubro, de las chicas que lo hacen, ¿a quiénes recomendarías, o a los chicos o los muchachos que lo hacen, a quiénes recomendarías vos para, no sé, para que vean alguna obra a tus hijos, algún familiar o a la gente en general? ¿A quién recomendás? Bueno, la verdad es que el público infantil, lejos de ser difícil, para mí es hermoso primero y en segundo lugar lo siento tan propio el universo infantil, me es tan natural estar con ellos, sentirlos cerca, escucharlos, disfrutarlos, que lejos de ser difícil, siento que es lo más placentero que hay poder trabajar con y para ellos. Y es muy gratificante. Es una devolución gigante, es una devolución que te cambia la vida y que, no, y que te transforma. Y en cuanto a recomendación,
Bueno, la verdad es que siento que todos los que trabajan para y con niños y niñas lo hacen desde su identidad y tienen siempre algo para brindar. Por lo tanto, me parece que es bueno, digamos, pararse frente a la propuesta y ver qué siente cada uno, porque hay mucha variedad y todo es muy bueno, cada uno en su estilo, digamos. Pero acá en Argentina tenemos muy buena calidad de productos infantiles de todo tipo y con diferentes estilos y todo es muy recomendable. Cecilia, de toda tu trayectoria, que realizaste distintas actividades, ¿cuál es en la que te sentís más cómoda o en la que siempre soñabas poder realizar? Y también cómo era tu crianza, cómo era tu casa de chica, o si había un contenido artístico importante, porque también tu hermano es del arte, de la música. Y bueno, por eso quería saber si en tu casa de chicos les inculcaban mucho sus padres el amor por el arte. En cuanto a todo lo que hice vinculado con lo artístico y con lo laboral, eh, siento que para mí todo fue y es importante, es constructivo, se retroalimenta una cosa con la otra. Trabajé más de 20 años para el público infantil y lo amo y lo amé y me siento muy cómoda. Pero hace cosa de 5 años empecé a sentir cierta inquietud frente a proponer algo diferente tal vez y me daba ganas de ponerme cerca de la actualidad, de lo que sucede en nuestro país, a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Más que nada, digo político y económico porque son prácticamente noticias que nos invaden constantemente. Digo invaden porque por momentos son como demasiado protagonistas, ¿no? Pero eso sentí como la necesidad de ponerme cerca de las familias con las que compartí tantos años, porque cuando uno hace para público infantil se está metiendo en toda la casa, en toda la familia, los abuelos conocen lo que uno hace, los tíos, los padres, los hermanos, todos van juntos al teatro, entonces eh, pasaron más de 25 años y siento que crecí con todos ellos, con los que eran padres contemporáneos conmigo o siendo chiquitos, hoy ya son padres, entonces esa fue mi inquietud de estos últimos tiempos, por eso el último año estuve haciendo noticiero en Crónica y para mí fue un espacio muy valioso, que lo disfruté un montón. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas, ¿qué disfruto más? La verdad es que cada propuesta que tengo o cada trabajo que tengo, le pongo todo porque lo elijo, porque lo agradezco, entonces lo disfruto muchísimo y me siento muy cómoda. Así que si bien haciendo Crónica, que dicho sea de paso, amo el canal, me sentí en familia con toda la gente, con la pantalla, fue muy linda la experiencia. A la vez hacía infantil, porque hice Vacaciones de Invierno cantando sobre la mesa, que es una obra hermosa de Hugo Midón, y hacía también mis shows de Caramelito en la República de los Niños mientras hacía el noticiero, como que pudo convivir, digamos, la propuesta del hoy mío, que tiene que ver con la actualidad, con lo que siempre amé y me siguen, digamos, proponiendo, que es hacer teatro para niños y niñas. Así que, bueno, esto, somos un todo, ¿no? Y ojalá pueda seguir siendo así siempre. Sí, en mi casa, por supuesto que mi hermano, que es mayor que yo, que tiene apenas 1 año y 9 meses más que yo, siempre fue mi referente en la música, pero el referente nuestro fue mi papá. Tanto a mi papá como a mi mamá les fascinaba la música
Era todos los días poner música bien fuerte, de todo tipo de música. Eh, pero a mi papá le gustaba muchísimo el pop, o sea, le encantaban los Beatles, le encantaba Dire Straits, Ajá, eh, Bee Gees, bueno, pero después también escuchaba a José Luis Perales, escuchaba, bueno, un poco de todo, la verdad es que, y amaba mucho, mucho la música. Él era muy musical, bailaba muy bien, digo bailaba, no es que era bailarín, pero en las fiestas se destacaba bailando el rock con mi mamá y eran así los dos muy alegres y muy musicales. Y Martín lo trajo con él desde muy chiquito, su amor y su pasión por la música, no solo por el instrumento en sí de la batería, sino por el sonido. Siempre se fijaba en cómo sonaba, en cómo podía hacer para que sonara mejor lo que tocaba, bueno. Y así fue como fue desarrollándose como músico, pero también como compositor, cuando juntos empezamos a componer mi música, y como productor, que es maravilloso, es genial, porque siento que desde muy chiquito empezó a hacerlo. Cuando escuchaba los discos que mi papá traía y se ponía con el oído a ver por qué sonaba de una forma o de otra. Cecilia, aprovechando que sos una cantante del público infantil, más allá de la rama, ¿no? de los chicos, quiero preguntarte tu sentimiento con la música, qué géneros te gustan, qué bandas históricas, del rock, de la electrónica, de lo que, bueno, de lo que más te guste, ¿no? Del pop incluso, ¿con qué te sentís más identificada? Bueno, y esta respuesta está vinculada con lo que les decía de mi papá, ¿no? Sí, él nos inculcó mucho ese amor por el pop, por lo que era la música bien de los 80, todo lo que fue Phil Collins, Genesis, bueno, Genesis era antes, ¿no? Eh, Queen, Madonna, Cyndi Lauper, y de acá amamos con todo nuestro corazón, con mi hermano, a Charly García. Desde muy chiquitos escuchábamos Charly García. Él tenía 11, yo 9, y teníamos el cassette de Yendo de la Cama al Living y lo escuchábamos el día entero, y los Abuelos de la Nada. Bueno, después Andrés Calamaro, Martina amaba Soda Stereo. Bueno, después tuvo y tiene el gran amor por el Indio, pero fue un abanico y es un abanico de música grande. Cecilia, quiero que nos cuentes cómo es un día tuyo, desde que te levantas a la mañana hasta que te acostás a la noche. ¿Cómo es ese día de Cecilia Caramelito Carrizo, generalmente? Bueno, ahora los días son como muy diferentes a lo que solían ser con el tema de la cuarentena, ¿no? De la pandemia. Eh, pero bueno, hoy por hoy mis dos hijos están en casa todo el día, cosa que si bien resulta extraño y por momentos genera incertidumbre, yo lo disfruto un montón. Eh, bueno, nada, les preparo la comida, las comidas, que cada rato no terminamos una y ya empezamos con la otra. Este, ya tienen edades en donde no hay que ayudarlos demasiado con sus tareas del colegio, ni mucho menos. Ellos son súper independientes en eso. Cuando eran chiquitos los ayudaba un montón y ahora la verdad es que no hace falta. Y hago muchas cosas, por más que yo estoy acá en Buenos Aires, en Argentina, y Martín está allá en Estados Unidos. Todos los días estoy muy vinculada con él y sigo haciendo un montón de cosas que tienen que ver con él. De hecho, le hago las compras en el supermercado y se las mando, se las hago las compras por internet, le hago un montón de trámites y cosas y papeles que todos los días surgen de diferentes cosas. Ahora estoy tramitando la extensión de la visa, bueno, un montón de cosas que me llevan un montón de horas frente a la computadora y bueno, para acompañarlo, ¿no? En todo lo que él está atravesando. Y bueno, así que son las tareas de casa, alguna que otra cosa mía de trabajo, hacer una nota, una entrevista o alguna reunión virtual para ver cómo continúa mi camino laboral.
y mamá, esposa, ama de casa y bueno, también con las tareas que son para Martín, que son prioridad también para mí. Cecilia, ¿qué momento más lindo, cuál es el momento más lindo que recordás de toda tu carrera? Y bueno, también lo inverso, ¿no? El momento más feo que recuerdes de la misma. La verdad que es feo, evidentemente el ser humano es muy inteligente naturalmente y olvida las cosas malas, ¿no? Porque no tengo nada demasiado feo que me acuerde, por lo tanto, evidentemente la balanza está sumamente equilibrada hacia el lado de lo lindo. Cecilia, vos que tuviste una carrera muy exitosa, ¿cuál es el secreto, cuáles son las claves para poder llegar a tener justamente ese grado de éxito en los medios, en lo teatral, lo discográfico? Y también, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que crees que tuviste para poder mantenerte tanto tiempo en las primeras planas de esos rubros? Bueno, siento que en cuanto a lo que pasó en mi camino laboral y artístico, esto de haber podido continuar tantos años haciendo lo que me gusta, lo que amo y teniendo la posibilidad de seguir haciéndolo, eh, yo siento sin duda que el primer momento, que es donde empiezan a pasar cosas decisivas, ¿no? Cuando entré al programa de Nicolás Repetto y fue un programa tan exitoso y ahí yo hice los personajes que como que fueron quedando un poco en la gente y eso me permitió después hacer mis programas infantiles. Una cosa trajo la otra, pero yo siento que hay un primer momento que tal vez haya sido ese, el de haber entrado a ese programa, que es una especie de cosa del destino, ¿no? De un regalo de Dios, como digo yo, porque la verdad es que a ese casting se han presentado muchísimas personas, seguramente todos tenían mucho para dar y todos se merecían ese lugar y bueno, Tatetí nos tocó a los que nos tocó, qué sé yo, es como que siento que también yo di todo de mí, escribí el personaje que tenía que escribir, me preparé, me armé el vestuario, hice todo lo que tenía que hacer, pero no digo que yo sea mejor que el otro que se presentó también. Entonces ahí siento que hay algo del destino. Y después, sin duda, desde lo que yo te puedo describir, hace 25 años que trabajo muy duro para seguir trabajando. O sea, y con todos mis colegas con los que hablamos o con personas que quieren iniciarse en este camino, siempre mi consejo o mi forma de expresarles cómo llevo las cosas es decirles, hay un 80% de trabajo previo para conseguirte el trabajo y para armar un proyecto y el 20% es el que estás trabajando realmente, o sea, y si uno no se lo toma así es muy frustrante o lo siente como un imposible. Y yo siempre lo tomé como que es parte de mi trabajo, armarme los proyectos, golpear 1000 puertas, que 990 se cierren y 10 se abran y así. Y eso me pasó siempre. Y en cuanto al cariño de la gente, que eso para mí es lo más valioso de todos estos años, yo siento que ese cariño es absolutamente recíproco y la gente lo siente eso de mi parte. Entonces es un vínculo que se estableció y cuando se establece no hay nada que lo rompa. Por eso es que uno puede perdurar con el tiempo en un espacio, ¿no? Porque podés no estar un tiempo, pero si estableciste un vínculo y te quieren y vos los querés, no se corta nunca. Eh, y siento eso, que es un vínculo de afecto irrompible. Y así pasaba Caramelito, Cecilia Caramelito Carrizo en el aire del show de la selección. Ceci, un gusto tenerte con nosotros, un placer enorme. Te mandamos un beso grande y hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme y que todo sea para bien y estén muy felices y muy bien todos.